Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia. Buen día, apreciada audiencia. De nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia. De hoy, febrero 20 del año 2022. Hoy tenemos noticias desde Colombia, Puerto Rico, Brasil, Venezuela, España, Suecia, Bolivia y Cuba. Estamos listos, así como cada uno de nuestros corresponsales que están ubicados en cada uno de nuestros países, quienes nos ampliarán los principales hechos noticiosos y así generar un criterio objetivo. Estos son nuestros titulares. Comisión Nacional Electoral autorizó anticipos para consultas y congreso. Listo el censo electoral y la designación de jurados de votación para las elecciones del Congreso de la República. Por el día de San Valentín, muchas flores en exportación. Continúa búsqueda del niño Elian Andrés Poveda. Dotadas casas de la mujer del colegio, Pacatativá y del Rosal. Inicia plan de infraestructura vial. Participación en Rutas América. En los terceros Juegos Deportivos Recreativos Comunales en Cundinamarca, Colombia. Lucro de la colonia y el poder imperial. Más de 7.000 muertes y demasiada lluvia en estado de Río en Brasil. Denuncian intentos de invasión a Venezuela. OTAN no es más que el brazo armado yanqui. Eurodiputados protestan contra Iván Duque. Visita del relator de las Naciones Unidas y repudio de masacres del año 20 en Bolivia. Y pandemia deja graves consecuencias en el mundo. Empezamos así con los principales hechos noticiosos en Radio Clarín de Colombia, específicamente en nuestro país, Colombia. Según boletín del 14 de febrero, la Registraduría Nacional del Estado Civil en Colombia se nos informa que está listo el censo electoral y la designación de jurados de votación para las elecciones del Congreso de la República. El censo electoral para las elecciones del Congreso de la República de 2022 es de 38.819.901 potenciales electores, habiendo sido designados 727.823 jurados de votación en todo el país para las elecciones de marzo 13 del 2022. Se estrenó un nuevo sistema de selección de jurados de votación para las elecciones del Congreso de la República que permite la heterogeneidad en la afiliación política de los jurados y prioriza a los postulados por los partidos, movimientos políticos y estudiantiles de las universidades públicas y privadas, manifiesta el comunicado de la Registraduría. Desde el domingo 13 de febrero inició la designación y postulación de testigos electorales por parte de los partidos políticos. Por primera vez, la organización electoral cuenta con software propio de escrutinio que será operado por el Consejo Nacional Electoral y auditado por los partidos políticos y 3 misiones de observación internacional. Uno de los objetivos del Plan de Garantías Electorales es la puesta en marcha del nuevo sistema que designa en todo el país a los jurados de votación para estos comicios. Este sistema seleccionó de manera heterogénea, en primera instancia, a los ciudadanos postulados por los partidos y movimientos políticos y, en segundo lugar, a los estudiantes universitarios, funcionarios y docentes. Según afirmó el registrador nacional, abro comillas, se diseñó un plan de garantías electorales para todos los sectores políticos que incluye un nuevo sistema de designación de jurados y garantiza la heterogeneidad en filiación política en las mesas de votación, cierro comillas. Mediante este sorteo fueron seleccionados los 727.823 jurados de votación, de los cuales 77.164 son remanentes que garantizarán el normal desarrollo de los comicios en las mesas de votación el próximo 13 de marzo de 2022. Asimismo, para la audiencia de Radio Clarín de Colombia, el día 13 de febrero, el registrador nacional entregó el censo electoral para los comicios del Congreso de la República con un potencial de 38.819.901 electores, cifra que se logra dentro del proceso de depuración del censo que adelanta actualmente la organización electoral con el apoyo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. Del total, 20.031.855 son mujeres y 18.788.046 son hombres, quienes podrán
o podríamos sufragar en 112.009 mesas distribuidas en 12.512 puestos de votación en todo el territorio nacional. Por su parte, para las 16 circunscripciones transitorias especiales de paz, C3, el potencial electoral es de 1.244.080 personas, 576.588 corresponden a mujeres y 667.492 corresponden a hombres, que podrán sufragar en 4.525 mesas, distribuidas en 1.966 puestos de 19 departamentos y 167 municipios que conforman estas circunscripciones. Además, llegaron a Colombia 34 delegados de la misión de observación electoral de la Unión Europea, proveniente de 20 países, con el propósito de vigilar y garantizar el normal desarrollo de estas elecciones del 2022, y en los próximos días llegarán otros 90 observadores más de la Unión Europea para completar así un total de 124 miembros de esta misión. Finalmente, para la audiencia de Radio Clarín de Colombia, cabe señalar que desde este 14 de febrero los ciudadanos podrán consultar si fueron designados jurados de votación y cuándo y dónde serán capacitados para la presentación de este servicio obligatorio de la Registraduría Nacional. De otra parte, el Consejo Nacional Electoral autorizó y ordenó la distribución de los anticipos para la financiación estatal para la escogencia de candidato a la presidencia de la República durante las consultas populares interpartidistas que se realizarán el 13 de marzo. La Ley Estatutaria 1475 del año 2011 señala que los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos que inscriban candidatos podrán solicitar en forma justificada al Consejo Nacional Electoral hasta un 80% de anticipo de la financiación estatal de las consultas o de las campañas electorales en las que participen. La distribución quedará así. Oiga pues, querida audiencia, su noticiero Radio Clarín de Colombia, y particularmente para aquellos pregoneros y medios de comunicación alternativos que trabajando de cachete ad honoris causa porque los partidos, la mayoría, no, entre comillas, no tienen dinero, cierro comillas. La distribución es de la siguiente forma: anticipos para las consultas. Partido Conservador Colombiano, oiga, 900 millones de pesos. Partido Nuevo Liberalismo, 1.614.449.288 pesos. Para el Movimiento Alianza Democrática Amplia, ADA, 1.614.449.288 pesos. Partido Dignidad, 1.614.449.288 pesitos. Oiga pues, y vamos pobres por el mundo. Para el Movimiento Alternativo Indígena y Social, MAI, 1.614.449.228 pesos. Para el Partido Polo Democrático y Alternativo, 1.614.449.288 pesos. La Sala también autorizó la distribución de los anticipos para la financiación estatal de las elecciones del Congreso de la República que se celebrarán el próximo 13 de marzo del 2022. Anticipos Congreso. Partido Conservador Colombiano, Senado y Cámara, por listas propias, oigan pues, 6.650 millones de pesos. GSC, porque aquí aparecen siglas como un berraco, ¿no? Estamos listas, Senado, 1.360 millones de pesos. Partido Nuevo Liberalismo, para Senado y Cámara, listas propias, 3.967.633.364 pesitos. Para el Movimiento Alianza Democrática Amplia, ADA, Cámara Circunscripción Especial, afrodescendiente, 149.006.323. Partido Colombia Renaciente, Cámara Circunscripción Especial, afrodescendientes, 149.006.323. Movimiento Alternativo Indígena y Social, MAI, Senado Circunscripción Especial, Consejo Comunitario de Guayabal, Cámara Especial Afrodescendientes,
149.006.323 pesos. Para el Movimiento Salvación Nacional, Congreso de la República, 1.659.278.163 pesos. Es de lo que les ha tocado a estos partidos. Oiga, esto está mejor cambiar de profesión. Esa vaina del periodismo, no nos pagan, no, pues no nos pagan, pero en pesos, porque lo que nos paga la querida audiencia es más significativo que estos cascajos sangrientos mugrosos. Se realizará el giro de los recursos del anticipo una vez los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos cumplan con los requisitos, pero ya veremos. Los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos gastarán directamente, oiga, eso no le llega a usted allá abajo, roilleros, los recursos en las campañas de sus candidatos, el valor de sus anticipos, teniendo en cuenta el monto máximo de gastos que haya fijado el Consejo Nacional Electoral. Así es, ampliamos ahora hechos noticiosos en su noticiero Radio Clarín de Colombia desde Puerto Rico. Colonia que solo existe para el lucro de la colonia y el poder imperial es Puerto Rico. Así nos lo hace saber nuestra corresponsal, que se ubica en ese país puertorriqueño, Berta Yuberchechi. La escuchamos, Berta. Buenos días, audiencia. Una colonia existe únicamente para el lucro del poder invasor imperial. Y hoy Puerto Rico se encuentra en la mayor crisis de explotación en nuestra historia. Aparte de todos los planes de austeridad y robo de recursos impuestos por el Congreso de los Estados Unidos a través de la maldita Junta de Control Fiscal, el puñal lo han clavado justo en el corazón del pueblo, su clase obrera, la que forma la mayoría de nuestra población, ya esté organizada en sindicatos o no. Los ataques están dirigidos a empobrecer tanto esa clase que no tenga más remedio que emigrar o morirse lentamente sin recursos ni salud en su patria. Pero esa clase, indignada y rebelde, está en constante pie de lucha para defender sus derechos laborales, sus salarios y pensiones que les permita vivir dignamente. Exigen el cese de las privatizaciones que tanta corrupción y malos servicios han traído al pueblo. Comenzaron por el sector del magisterio y de energía y se han sumado casi todos los sectores de servicio público, estudiantes y hasta meseras y meseros que reclaman un justo salario y no los $2.13 que reciben desde hace 30 años. El magisterio en lucha está representado por FADEP, el Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública. Son sindicatos militantes que el gobierno no legitima porque solo vale el representante exclusivo, o sea, la Asociación de Maestros, que es un sindicato patronal aliado al imperio y al Sindicato Estadounidense de Maestros, la AFT. Sin embargo, fue la FADEP la que luego de multitudinarias manifestaciones obligó al gobierno a sentarse a negociar, obteniendo una victoria parcial, el aumento de $1,000 al mes. Pero lo más importante, un retiro digno que represente un 75% de su paga, como lo es actualmente, tanto la Junta como el gobierno se niegan a conceder. Prefieren usar ese dinero para pagar a los bonistas buitres, acreedores de una deuda ilegal que ni siquiera se ha auditado. La lucha sigue creciendo y se están creando comités de huelga en los sitios de trabajo para adelantar un posible paro nacional en el futuro cercano. Mientras tanto, la concientización del pueblo va aumentando y todos los días hay manifestaciones alrededor de la isla donde se oye decir: ¿quién es ese que se escucha? Es el pueblo en pie de lucha. Desde Puerto Rico, para Radio Clarín de Colombia, les habló Berta Yuberchechi. Aunque se le mire a Puerto Rico como la colonia de las grandes monarquías y del imperio norteamericano, su pueblo, su mentalidad, su conciencia no es igual, porque es la del pueblo guerrero que lucha y triunfará un día más temprano que tarde sin claudicar. Gracias, Berta Yuberchechi. Vota Senado y Cámara, marcando pacto es muy fácil. Al Senado marca pacto, a la Cámara marca pacto. Ya tú sabes, devolvamos el orgullo a Colombia. Al Senado marca pacto, a la Cámara marca pacto. Somos una sola
superan los 7.000 muertos en Brasil, según nos lo hace saber nuestro corresponsal ubicado allá, Alan Regí Dantas. Adelante, Alan. Buen día a tu audiencia. Vamos a hablar de una de las mayores catástrofes naturales de la historia de Brasil. La Policía Civil informó que este viernes que aumentó a 123 el número de muertos tras las fuertes lluvias reportadas en la ciudad brasileña de Petrópolis, en el Río de Janeiro, mientras que otras 218 personas están desaparecidas. Las autoridades locales estiman que el número de fallecidos continúe en aumento con el avance de las labores de búsqueda en la que participan más de 500 efectivos del Cuerpo de Bomberos y funcionarios de la alcaldía y otros municipios. La mayor parte de los encaderos se han organizado en 4 grupos y recorren hospitales y albergues para ayudar a la identificación de los desaparecidos. Hasta el momento, 24 personas fueron halladas vivas, algunas con heridas de consideración, quienes ingresaron a centros asistenciales. En la noche del jueves, las lluvias volvieron con fuerza y se tuvieron que suspender las labores de rescate. Ante el hecho, los vecinos de varios barrios fueron alertados con alarmas para refugiarse en casas de familiares o refugios públicos. Esta es toda la información de Brasil. Desde Fortaleza, Brasil, les habló Alan Dantas para Radio Clarín de Colombia. Y el señor Bolsonaro, como un presidente muy cerca a mis costillas, bueno, de alguien que se cree presidente en mi querida República de Colombia, de paseo por Europa y otras latitudes del mundo. Gracias, Alan Regí. Empezamos ahora con hechos noticiosos en Venezuela. Denuncian plan de invasión a Venezuela. No se nos haga raro aquellas pretensiones o supuestas denuncias por el ministro de Defensa, Diego Molano, en la que supuestamente existen tropas en Venezuela de orígenes de Rusia y de Irán. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal desde Venezuela, Marcos Rondón. Lo escuchamos, Marcos. Buen día, audiencia. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, liderado por el presidente Nicolás Maduro, ha denunciado a la comunidad internacional sobre la existencia de un plan de invasión a Venezuela que involucra a las Fuerzas Armadas de Argentina bajo el gobierno del expresidente Mauricio Macri en 2019. Esta denuncia fue realizada a raíz de salir a la luz pública la investigación del periodista argentino Horacio Berbisky, en la cual indica que la operación estaba bajo el mando del general Juan Martín Paleo, quien para entonces era el comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido y actualmente es el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Argentina. Este plan, que estaba dirigido por los Estados Unidos de América, planteaba invadir Venezuela desde territorio colombiano y donde intervendrían el autollamado Grupo de Lima, compuesto por gobiernos de extrema derecha en el continente, que tenían planteado derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Por su parte, el ministro de Defensa de Argentina, Jorge Tayna, aseguró que no le sorprende que el gobierno de Macri, que era un miembro activo del Grupo de Lima, haya tenido una actitud intervencionista en Venezuela. Y a raíz de esta información ha solicitado una investigación e informe exhaustivo para verificar si se cumplió con la normativa vigente y la Ley de Inteligencia y Defensa de la Nación. En tal sentido, Venezuela esperará las observaciones o resultados de esta investigación. Desde Venezuela para Radio Clarín de Colombia les habló Marcos Rondón. Ojalá que estos resultados lleguen pronto, no mañana. Tiene que ser el día de hoy. Gracias, Marcos. La OTAN no es más que el brazo armado yanqui, y con toda naturalidad y certeza desde España nos lo hace saber nuestro corresponsal André Aveledo Fernández. Adelante, André. Buenos días, audiencia. La OTAN no es más que el brazo armado yanqui. Joe Biden y los Estados Unidos parecen muy interesados en seguir echando leña al fuego. Será porque el conflicto les viene bien, para tapar sus vergüenzas a nivel interno. El conflicto en Ucrania le viene bien a Estados Unidos. Zelensky, presidente de Ucrania, pide calma, porque sabe que es él quien se la juega, y no los Estados Unidos o la OTAN. Son Ucrania, Rusia y Europa quienes tienen el problema en casa. Los Estados Unidos tendrían muchos motivos para echar gasolina al fuego del conflicto ucraniano. Por un lado, pretende seguir hostigando y cercando a Rusia con las bases de la OTAN. Por otro lado, también sirve para que su propia opinión pública se olvide de los problemas que tienen a nivel interno. Y la guinda del pastel para Estados Unidos es que en caso de conflicto sería Europa la que pagaría la escasez de gas, mientras que Estados Unidos aprovecharía para hacer negocio,
pues controlaría la venta de un gas mucho más caro, puesto que tendría que llegar a transportar enormes megabuques gaseros. Y no olvidemos que la guerra sería en Europa, muy lejos de las fronteras de los Estados Unidos. Occidente suele tachar de dictadores a los gobernantes que pretenden que sus estados tengan un mínimo de soberanía nacional, y a aquellos que se oponen a que las grandes multinacionales puedan conseguir sus recursos a un precio muy bajo. Esta fue una de las razones por las cuales intervino en países como Irak, Libia o Siria. Se busca expoliar sus recursos energéticos. Estados Unidos y la OTAN no se dedican a derribar dictadores, sino a ponerlos. Es algo que demuestra la historia. Y el modo de actuar de la Alianza Atlántica siempre ha sido como una organización más terrorista que otra cosa. La OTAN pretende recuperar la supremacía en las zonas del mundo donde una serie de gobiernos se atrevieron a aplicar políticas soberanas. Una de las muestras de que Washington y sus aliados no les molestan los regímenes dictatoriales es su amistad con Arabia Saudí, país donde una mujer puede ser violada por 7 hombres y encarcelada por no haberse resistido lo suficiente, y donde se decapita a personas todos los días. Pero la enemiga en su momento fue Siria, donde había escuelas mixtas y las mujeres no tenían que llevar burka para taparse, entre otras muestras de respeto a los derechos humanos. Encontrar la verdad requiere de muchos esfuerzos, porque la prensa dominante lo que está haciendo es desinformar. Es por ello que la mayor parte del público no sabe lo que ocurre realmente, ni en Ucrania ni en ningún conflicto. Desde el Estado español, para Clarín de Colombia, les habló Andrea Veledo Fernández. Hombre, y es que la intromisión es tan patente. Es que cómo hacer que si la OTAN, Organización de Tratado Atlántico, oiga pues querida audiencia, es Atlántico Norte, porque está metida allá en países que no tienen precisamente colindancia con el Atlántico Norte y en cambio sí están allá al pie de Moscú. Hombre, la intromisión es clara. ¿Y qué ocurriría? Pues precisamente que Estados Unidos va a poder garantizar la venta del gas una vez se estalle aquella guerra que está provocando mismo Estados Unidos. Gracias a Andrea Veledo Fernández. Vota Senado y Cámara, marcando pacto es muy fácil. Al Senado marca pacto, a la Cámara marca pacto. Ya tú sabes, devolvámosle el orgullo a Colombia. Al Senado marca pacto, a la Cámara marca pacto. Somos una sola fuerza, somos una sola voz. Marquemos pacto, Colombia despertó. ¡Sí! Ampliamos ahora estos noticiosos en Colombia, específicamente en su departamento Cundinamarca. Por el día de San Valentín, muchas flores en exportación. Continúa búsqueda del niño Elian Andrés Poveda. Dotadas casas de la mujer del Colegio, Facatativá y del Rosal. Inicia plan de infraestructura vial. Participación en Rutas América. En los terceros Juegos Deportivos Recreativos Comunales y mucho más desde la Gobernación de Cundinamarca, República de Colombia, con nuestra colega Aitza Trujillo. La escuchamos, Aitza. Cordial saludo desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca para informarles todo lo que acontece en el momento. Flores de Cundinamarca, protagonistas en San Valentín. Celebrar el Día de San Valentín es una tradición en varios países del mundo, en especial en Estados Unidos, y también la oportunidad perfecta para regalar flores cundinamarquesas. De otra parte, continúa búsqueda del niño Elian Andrés Poveda en Cabrera, con el propósito de fortalecer las acciones de búsqueda y esclarecimiento de los hechos que rodean la desaparición del niño Elian Andrés Poveda en el municipio de Cabrera. La Secretaría de Gobierno, a través de la Dirección de Seguridad y Orden Público, participó en una mesa de trabajo interinstitucional convocada por la Defensoría Regional del Pueblo. De otra parte, casas sociales de la mujer de Facatativá, el Colegio y el Rosal fueron dotadas. En cumplimiento de los convenios interadministrativos firmados para el mejoramiento y dotación de las casas sociales de la mujer, la Administración Departamental, a través de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género, entregó insumos por 50 millones de pesos a las de Facatativá, el Colegio y el Rosal, fortaleciendo así la autonomía económica, el liderazgo y el apropiamiento de las cundinamarquesas. Inicia en Cundinamarca el proyecto más ambicioso de infraestructura vial, el Plan 500. Con la publicación de los proyectos
de pliego de condiciones para mejorar y rehabilitar 10 corredores viales y anuncios por más de 443.000 millones de pesos, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, puso en marcha el Plan 500, el proyecto más ambicioso de su gobierno en materia de infraestructura vial, que tiene como fin intervenir 500 kilómetros de vías secundarias a cargo del departamento. Cundinamarca participa en Rutas Américas 2022. El departamento participa con su variada oferta turística en Rutas Américas 2022 en el aeropuerto de San Antonio de Texas, uno de los eventos más importantes del mundo, que facilita la colaboración entre aerolíneas, terminales aéreas, autoridades de turismo y el gremio de la aviación para acelerar la conectividad de la región. Les informó Aiza Trujillo Laguna. Gracias, colega Aiza Trujillo. Y oigan pues, protesta de eurodiputados durante el discurso de Iván Duque, el de Colombia, allá en el Parlamento Europeo, así nos lo hace saber desde Suecia nuestro corresponsal José Cheo Hernández. Adelante, Cheo. Hola, amigos y amigas. Eurodiputados protestaron durante el discurso de Duque en el Parlamento Europeo. Algunos dirigentes europeos justo durante la intervención del mandatario protestaron con mensajes como "paren la matanza en Colombia", "¿quién dio la orden?" o "respeto a los acuerdos de paz. En medio de la intervención del presidente Iván Duque ante el Parlamento Europeo este martes, no pasó despercibido del acto de protesta del grupo de los eurodiputados, que llamó la atención por la situación de los derechos humanos en Colombia y la responsabilidad del Ejecutivo. Para Radio Calín de Colombia les habló José Cheo Sánchez de Suecia. Oiga, de verdad que da vergüenza ajena eso allá en Europa con los parlamentarios, precisamente diciendo "paren la matanza". ¿Quién dio la orden? Gracias, José Cheo. Gracias, José Cheo Sánchez. De Suecia pasamos ahora a Bolivia. Visita a Bolivia el relator de las Naciones Unidas, Diego García Sayán. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal, que se ubica en Bolivia, Edgar Freddy Vázquez Palenque. Lo escuchamos, Edgar. Buen día, estimada audiencia. En Bolivia, la noticia novedosa es la visita del relator de la Organización de las Naciones Unidas, Diego García Sayán, abogado y político peruano, que recoge información en reuniones con organizaciones civiles, personas particulares y autoridades de gobierno, para un informe respecto a la estructura, organización y funcionamiento independiente e imparcial del Poder Judicial, de fiscales y del ejercicio de abogados. ¿Qué situación legal diferente encontrará si en todo el mundo es igual? La presencia del relator de la Organización de las Naciones Unidas motivó a Carlos Mesa visitar por primera vez a Jeanine Áñez. No hubo encuentro entre uno de los promotores principales del golpe de Estado y la ejecutora utilizada, que se encuentra presa, mientras fiscales, jueces y abogados, junto a criminales, delincuentes y políticos, continúan haciendo lo suyo, violentando las leyes y sus procedimientos. En este entorno, la transgresión es habitual. La Organización de las Naciones Unidas y su relator son sólo una formalidad funcional del Estado mundial imperante, y el informe especial lo verificará con patente hipocresía. La gente de los pueblos expresan otra mentalidad. Por eso luchamos por el cambio social. Desde Bolivia, para Radio Clarín de Colombia, les habló Edgar Freddy Vázquez Palenque. Gracias, Edgar Freddy. Votas Senado y Cámara, marcando pacto es muy fácil. Al Senado marca pacto, a la Cámara marca pacto. Ya tú sabes, devolvamos el orgullo a Colombia. Al Senado marca pacto, a la Cámara marca pacto. Somos una sola fuerza, somos una sola voz. Marquemos pacto, Colombia despertó. ¡Sí! Demasiadas lluvias en estado de Río, en Brasil.
Así nos lo hace saber nuestro corresponsal y a su mejor estilo, Bruno Lima Rocha. Adelante, Bruno. Hola audiencia, seguimos acompañando, capaz que sea el drama que ocurre en Brasil, y es un drama permanente. Tenemos muchas lluvias, pero muchas lluvias, en la sierra del estado de Río. La distancia, la lejanía de Río capital para la ciudad supuestamente imperial de Petrópolis no es más que 90 kilómetros, según la carretera 75. Petrópolis es una ciudad histórica que fue creada también como residencia de verano del entonces emperador, el Pedro II. Hermanas y hermanos de Latinoamérica lo conocen por la Guerra Grande y después la Guerra Guazú y la subordinación a Inglaterra. Bueno, esta ciudad que todavía paga tributo para los parásitos de la familia imperial, no tiene un sistema de drenaje, ni tampoco un sistema de obras sanitarias para aguantar las lluvias que caen sobre la sierra desde que esta sierra existe. Con la deforestación y el crecimiento irregular urbano de Petrópolis, tenemos lluvias todos los años. Este año ya pasan de 120 víctimas, 120 muertos. Mientras tanto, el gobierno de Río, estadual, aliado de Bolsonaro, es un gobierno de paracos. Así lo es. Desde Brasil, para Clarín de Colombia, Bruno Lima Rocha. Gracias, Bruno. Ampliamos hechos informativos desde Libia. Visita del relator de las Naciones Unidas para indagar sobre la independencia judicial. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal, Gabriel Villalba. Lo escuchamos, Gabriel. Buen día, audiencia. El hecho más sobresaliente en Bolivia tiene que ver con la visita del relator de las Naciones Unidas, Diego García Sayán, para verificar precisamente en nuestro país la independencia judicial. Este jurisconsulto peruano, reconocido a nivel mundial, por eso es relator de las Naciones Unidas para precisamente la independencia de la justicia en los países, vino a recabar todos los elementos que le puedan facilitar, realizar recomendaciones puntuales a un sistema judicial que, al igual que todo sistema latinoamericano, está transversalizado por el clasismo, el racismo y el colonialismo. Desde hace muchos años, desde la fundación de nuestras propias repúblicas, llamadas en ese entonces, por ejemplo, en Bolivia en 1825, ¿no? Ahora Estado Plurinacional de Bolivia. Nuestra justicia a nivel latinoamericano, a nivel mundial, a nivel también en Bolivia, requiere no solamente de reformas, sino de profundas revoluciones estructurales para precisamente paliar este sistema patriarcal, machista, misógino, colonial, racista y clasista. Por otro lado, Yanine Áñez intenta nuevas chicanas jurídicas, atentando contra su propia vida en una huelga de hambre que ha logrado que pueda emitirse una orden judicial para que salga de la prisión a un centro de salud. Y pues bueno, el pueblo boliviano atento, presente y firme para evitar que la señora dictadora golpista intente fugarse o refugiarse en alguna embajada. Para Radio Clarín de Colombia les habló Gabriel Villalba. Gracias, Gabriel. Luego de una cruel pandemia por casi 2 años, ha provocado graves y serios problemas económicos, sociales, políticos y demás. Ha provocado por la pandemia. En análisis que nos hacen desde La Habana, Cuba, Tony López. Adelante, Tony. Buenos días, audiencia. El escenario internacional, luego de 2 años de una cruel pandemia, ha provocado serios y graves problemas económicos, políticos y sociales, incluso en las grandes potencias que se empeñan en mantener su espacio de poder, pero como en los propios Estados Unidos, la crisis financiera y política hacen peligrosamente llevarlos a promover conflictos y guerras en otros territorios, como se aprecia la campaña que tienen contra Rusia en Ucrania y en Asia las provocaciones a China con el tema de Taiwán. En América Latina su objetivo principal lo es Venezuela, Cuba y Nicaragua. Es evidente que estamos ante un nuevo capítulo de la guerra no convencional del golpe suave
o del Manual de Lucha No Violenta que Estados Unidos ha ejecutado durante la época contemporánea en Yugoslavia, Nicaragua, Venezuela, Cuba, según la circular 1801 de los principales documentos doctrinarios de las fuerzas operacionales del Ejército de los Estados Unidos sobre la guerra no convencional. Se trata de aprovechar la vulnerabilidad de los gobiernos por derrocar y distanciarlos de la población, desplazar a la ciudadanía que actúan de manera neutral hacia posiciones en su contra y explotar estos elementos mediante la subversión, como lo hicieron en el 2018 en Nicaragua y las guarimbas en Venezuela y los acontecimientos del 11 de julio en Cuba, todas fracasadas, pero el imperio no cesa en estos empeños. Así vemos ahora cómo el gobierno de Colombia, aliado de Estados Unidos, está nuevamente moviendo al paramilitarismo contra Venezuela, uno de los principales objetivos y prioridades de Estados Unidos para robarse el petróleo y el oro de ese país. Pero la revolución bolivariana se fortalece cada día más. Para Radio Clarín, desde La Habana, Cuba, les habló Tony López. Gracias, Tony. Seguimos ampliando hechos informativos en su noticiero Radio Clarín de Colombia, esta vez desde Bolivia. Organizaciones sociales se movilizaron en contra de la impunidad de las masacres del 20 en ese país. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal Fernando Gonzaga. Lo escuchamos, Fernando. Buenos días, audiencia. Empezamos con las noticias en Bolivia. Durante la gestión golpista de Áñez no había libertad de expresión. Todo aquel que se expresaba de manera diferente al régimen era el masista, el salvaje, hordas, indios y muchos otros adjetivos descalificativos. Incluso el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz de aquel entonces, Rómulo Calvo, llamó bestias humanas a personas que estuvieron movilizándose pidiendo elecciones presidenciales. Estos mismos ahora se hacen las víctimas de persecución política cuando podemos ver a pleno luz del mediodía los más de 37 muertos, estos solamente registrados durante las masacres, cuando en realidad las víctimas continuaron muriendo después de los acontecimientos, y no podemos pasar por alto los más de 1.500 personas que fueron detenidas ilegalmente y asimismo las muchas personas que fueron detenidos y encarcelados durante la cuarentena rígida por salir en busca del pan de cada día. Ante estos acontecimientos, organizaciones sociales y grupos de defensa de los derechos humanos protagonizaron una masiva marcha de protesta en el centro de la ciudad de La Paz en contra de la impunidad y exigiendo justicia por las masacres del 2019. Mike Fraus contó el caso de su familia, que quedó destrozada y en la extrema pobreza, ya que su hermana y sus dos hermanos, uno de ellos menor de edad y con discapacidad, fueron detenidos por el régimen de Áñez, acusados por organización criminal, terrorismo, robo y entre otros delitos. Afirmó que la violación a los derechos humanos llegó al extremo que el hermano menor de Fraus, quien tiene discapacidad, fue detenido al igual que su hermana, que estaba embarazada. En ese entonces, ningún médico y defensor de los derechos humanos se acercaron a auxiliarlos como lo hacen hoy con Áñez, sostuvo. Desde Bolivia para Radio Clarín de Colombia les habló Fernando Gonzaga. Gracias, Fernando. Y así, querida audiencia, hemos llegado al final de esta emisión. Hasta el próximo día. Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia.